¿Sí traen o no traen? No les pido una sonrisa colgate. Una sonrisa, regalen una sonrisita. Traes cubrebocas. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así es que en este lugar, amados hermanos, cada domingo nosotros debemos llegar con gozo. Amén. Con gozo porque me da gozo verlos. Pero la otra es que donde dos o tres están reunidos en el nombre de Dios, ahí está Dios. Amén. Así es que aquí está el Señor nuestro Dios. Amén. Está en nosotros y con nosotros. Y Él está el día de hoy aquí. Por eso venimos con gozo. Y la segunda forma en la que venimos aquí cada domingo es con expectación, con expectativa. Levántate cada domingo para guardar el cuarto mandamiento, ¿verdad? Cada domingo levántate y di: Dios, ¿ahora qué tienes para mí? Dios, ¿ahora qué me vas a hablar? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Ok? De tal manera que te despiertas hablando con Dios, pensando en lo que Él quiere hacer contigo y va a hacer contigo. Vienes con gozo, vienes con expectativa. La palabra de Dios habla a tu vida, el Espíritu Santo de Dios hace lo suyo y te aseguro que tu vida empieza a cambiar. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hemos venido hablando de temas bien interesantes las semanas pasadas, ¿no? Sobre la guerra espiritual, cómo opera Satanás, cómo obra y cómo una de sus principales características y formas de engañarte es a través de tergiversar la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Él se la sabe muy bien, se sabe los mandamientos mejor que tú, ¿verdad? Y entonces Él va a venir hacia ti atacando tu mente para trabajar con ella, ¿verdad? Engañándote conforme a la palabra de Dios, pero usándola de una manera distorsionada, ¿verdad? Hemos venido hablando sobre eso y la semana pasada terminé la prédica hablándote del ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo te hablé sobre eso y te dije: próxima semana voy a tomarme el tiempo para hablarte sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero terminé preguntándoles: para llenar algo, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Hay que vaciarlo, ¿no es cierto? Entonces, es imposible que tú sigas lleno de soberbia, de orgullo, de altivez y de todas esas cosas en tu vida. Es imposible ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo de Dios, llegar a los pies de Jesucristo para que Jesucristo tome el control de tu vida y empezar a renunciar, a quitar de tu vida hábitos, cosas, y a vaciar tu vida de todas las cosas malas que hacías anteriormente, ¿verdad? O sigues haciendo, y entonces tú empieces a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, nosotros miramos cómo venían la palabra de Dios a los gentiles, la palabra de Dios a los judíos, viene la palabra de Dios a tu vida, y entonces reconoces que Dios es soberano y único, y entonces tú rindes tu vida a Jesús y le dices: Jesús es el Señor de mi vida. Y veíamos como en el libro de los Hechos, esas personas que fueron tremendamente, primero 3,000, luego 5,000, y había en poco tiempo, había más de 10,000 personas convertidas. Entonces, esa gente renunciaba a sí mismo, hacía de Jesús su Señor, y venía el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y puedes eso checarlo en el libro de los Hechos. Yo quiero invitarte que vayas conmigo
a Gálatas, por favor. A Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Voy a leer el día de hoy la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Y dice así el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu. ¿En qué debes andar? En el Espíritu. ¿Qué debes hacer en el Espíritu? Andar. Andar en el Espíritu. Pero ve, te dice, anda en el Espíritu, y luego ve este contraste. Hay un contraste ahí. Y no satisfagas Los deseos de la carne. los deseos de la carne. Pero fíjate, primero te dice anda en el Espíritu, es una orden, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, y enseguida te dice no, esto sí, pero esto no. ¿Ok? No satisfagas los deseos de la carne. Así es que tenemos ahí un contraste en el versículo 16, algo que sí debemos hacer, algo que no debemos hacer, y viene una explicación por qué no debes satisfacer los deseos de la carne. Dice verso 17 en adelante: porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y observa, para que no hagas ¿qué? Lo que quisieres. Date cuenta. El apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero, y lo que no quiero, eso hago. Hay una lucha en nuestro cuerpo, hay una lucha en nuestra vida completa, ¿verdad? De tal manera que hay una lucha ahí de la carne y el espíritu, y la carne quiere hacer lo que solía hacer. La carne quiere seguir dándole vuelo a la hilacha, diríamos nosotros. La carne quisiera seguir violando los 10 mandamientos. El espíritu, que es del Señor, quiere someterse al espíritu y vivir, vamos a llamarlo, bajo los 10 mandamientos o bajo la palabra de Dios. Pero entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Te das cuenta? Como el versículo 16 dice, tú anda en el espíritu. Tú no satisfagas los deseos de la carne. Este asunto, querido hermano, es de decisión. No es de oración, no es un asunto de orar, o por el cual orar, aunque sí debemos de orar. Pero no, sino que tú y yo necesitamos ser personas activas, tomar decisión en la vida. Piensa en tu pecado más fuerte ahorita, te doy un segundo ya está, ¿no? Digo, porque no necesitas media hora para pensar en lo peor que haces, ¿no? O sea, en un segundo ya ver, ¿con qué es lo que estoy luchando? Con esto, ok. Entonces, yo necesito la fuerza del Espíritu, sí, y tengo el Espíritu, pero la palabra de Dios en Gálatas me dice que yo tengo que tomar una decisión. Andar o no andar. Esa es tu decisión. ¿Ok? Y les he estado diciendo en las últimas semanas que estamos tú y yo en una guerra tremenda, poderosa, ¿verdad? Espiritual, y que Satanás está en busca de tu alma, queriendo llevársela al mismísimo infierno. Ese es su plan, ese es su propósito, y esas son sus estrategias. Y Él te llenará y te inundará de tentaciones y deseos de la carne. Tú tienes que tomar una decisión. El Espíritu Santo está en ti y Él es quien te fortalece. El apóstol Pablo decía en Romanos, yo no hago lo que quiero, pero yo no hago lo que quisiera, pero hago lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que hay una lucha, verso 17, hay una lucha espiritual entre la carne y tu espíritu para hacer o no hacer las cosas que Dios está mandando.
La carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne para que no hagas lo que quieres. Quieres agradar a Dios. ¿Te ha pasado eso? Quieres servir a Dios, quieres agradar a Dios, pero no te sale. No te sale. Por más que quieres amarlo, y vamos a llamarle como se usa coloquialmente, por más que quieres portarte bien, te sale lo malo. Te sale lo malo. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito vaciarme principalmente del orgullo y de la soberbia. No necesito de Dios. Yo puedo solo. Soy muy inteligente. Soy muy capaz. Todo lo puedo. Todo lo tengo. No necesito a nadie ni a nada. Ese orgullo, esa soberbia de la cual estás llena o lleno, impide que el Espíritu Santo te llene con su presencia y su poder. Entonces, verso 18 de Gálatas 5 dice, pero hay una lucha de la carne y del Espíritu, pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y viene una lista, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya hasta se me estaba acabando la saliva. Y le faltaron un bueno. Yo creo que al apóstol, aquí al escritor de Gálatas, yo creo que se le acabó la tinta ahí después y se tomó un respiro, ¿no? Dijo, ay, me falta. Y entonces lo que hace es poner y cosas semejantes a estas. O sea, ya para qué te digo más, ¿no? Ok, ¿cómo andas con todo eso que acabamos de hablar? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿De qué tenéis que arrepentiros el día de hoy? ¿De qué tienes que arrepentirte el día de hoy? Pero si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, que son estas. Y entonces tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo en Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. ¿No me crees que dice eso? Gálatas 5 versículo 18. Gálatas 5, verso 18, está unas hojitas, Efesios 5, 18, perdón. Efesios 5, 18 está unas hojas adelante de Gálatas, solo 3 hojitas, y encuentras Efesios. Efesios 5, verso 18 dice, verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estoy en Efesios 5, 17. Y verso 18 dice, fíjate, primero habla de insensatez, y ahora versículo 18 dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Por eso yo les he dicho que cuando uno de tus hijos o de tu familia o alguna persona está tomado, pues no tiene caso que le hables de Dios. No tiene caso, porque su entendimiento está bloqueado. Su entendimiento está entenebrecido por el alcohol, está bloqueado, tiene disolución, ¿verdad? No tiene una respuesta concreta, clara. Entonces no pierdas tiempo. No lo hagas cuando esté crudo tampoco, porque no te va a oír, porque en la cruda no quiere saber ni de él mismo, ¿no es cierto?
lo que quiere es un café, un tehuacán bien helado, rehidratarse, ¿verdad? Etcétera, unos Alka-Seltzers, invítalo a desayunar y después de eso, déjalo dormir y una vez que ha descansado, ¡pum! Con todo. Vas y hablas con él, vas y hablas con ella. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, porque el vino te impide mirar con claridad. Por eso la palabra de Dios hace este contraste entre la embriaguez con el vino y la llenura del Espíritu Santo, porque la embriaguez con vino me impide, me quita lo lúcido, me impide estar conectado conmigo mismo, y entonces yo no me embriago conmigo mismo de vino, ¿verdad? Pero soy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y entonces de esta manera mi mente, mi alma, mi cuerpo entero está disponible y dispuesto para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Regrésate a Gálatas 5, 3 hojas para atrás. ¿Ok? Entonces, verso 21, envidias y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les llamo la atención o los amonesto. Y dice que ya se los había dicho antes, ¿te das cuenta? O sea, que hermano, si tú ya habías oído esta predicación y ya la oíste 3, 4 veces, o este pasaje, o este versículo, pues no digas, ay, otra vez. Más bien di, ay Dios, ¿qué traes conmigo? Porque a veces nosotros decimos, eso ya lo oí. Otra vez, que no se sabe otra, ¿no? Y lo que pasa es que Dios te sigue dando en el mismo lugar porque no hay un cambio de actitud en tu vida. Y Dios te sigue hablando en ese punto en tu vida y tú dices, otra vez lo mismo. Y Dios te dice, es como con los hijos, ¿no? Y el hijo te dice, ya, papá, ya me lo dijiste. Pues ¿cuándo vas a entender, hijo? ¿Cuándo vas a entender si ya te lo dije? Lo mismo es con la palabra de Dios. Cuando Dios te habla una y otra vez sobre un punto. Más voy aquí, como ya os lo he dicho antes, observa lo que dice, que los que practican tales cosas, ¿qué va a ocurrir? No heredarán el reino de los cielos. Voltea con tu hermano y dile, ¿ya oíste? O voltea a verle, dile, oh my, ¿verdad? Los que practican tales cosas, ¿cuáles son esas tales cosas? Verso 20-21. Borracheras, orgías, chismes, disensiones, pleitos. ¿Eres pleitista? ¿Eres de esos que para todos están echando bronca? Aguas, porque dice que esos no entrarán en el reino de los cielos. Eres de los que luego está haciendo meeting contra el jefe, contra el pastor, ¿no? Dice, tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero quiero llevarte a esto. Si tú practicas eso y no heredas el reino de los cielos, entonces quiero que me digas qué vas a heredar. No, yo no. Así le hago cuando como algo muy picoso. ¿Qué heredarás si no heredas el reino de los cielos? ¿Qué es lo que vas a heredar? La palabra de Dios le llama también el reino de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Amado, tú y yo necesitamos cada día, ponernos a cuentas con Dios. Miren, les voy a dar un testimonio. Este video va a salir al aire, ¿sí? Bueno, pues la persona que Dios le bendiga. Fíjense, estando en el otro grupo, hay dos hermanitas ya grandecitas. Y entonces,
Pues Augusto siempre recién llegamos, pues siempre se las estaba aplicando, ¿no? De una u otra manera. Y entonces me dice una de ellas, ay, no es que me cargue gordo su hijo. Pero, acuérdate, esta gente está apenas conociendo del Señor, llevan 4 meses y me gusta que están conociendo al Señor porque dicen lo que sienten, ¿no? Y me dice, no, es que me cargue gordo su hijo. Y todos, ah, cállate, no digas eso. ¿Verdad? No, es que sí, me cargue gordo su hijo. Dice, porque hacía, ay, hermana, la corregía. Y la hermanita, pues como nadie la corrige, pues tiene 70 años, ¿quién la va a corregir? Nadie, ¿verdad? Y mi hijo sí. Entonces, la hermanita, oh, ¿no? Y una dice, ay, yo lo quiero mucho, la otra, ay, no. Y entonces, pasan los días y se siguen conociendo y se siguen hablando, ¿verdad? Y entonces, de repente ella me dice, oiga, ¿no vino su hijo? Y le digo, no. Le digo, pues no, que no lo quiere. Me dice, ay, no, es que lo quiero tanto. Dice, es que lo extraño, es que esto, fíjese que el otro día me habló así, me dijo así. Y le digo, a ver, ¿quién lo entiende? Y dice, bueno, es que la verdad, pues no me gusta que me esté diciendo lo que hago mal. Dice, pero ya entendí. ¿A quién le gusta que le diga lo que está haciendo mal? A nadie, ¿no? A nadie. Sea chico, sea grande, te incomoda, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? El ejemplo que les doy con esto es que tú y yo necesitamos ir creciendo y aprendiendo a amarnos y a respetarnos y a cumplir la ley de Dios, de tal manera que podamos motivarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios, a la acción y a las buenas obras. A la acción y a las buenas obras. Entonces resulta que una de las cosas que le decía a mi hijo, a la hermana, era, es que eso así no se dice, hermana, porque todavía dicen algunas cuantas leperadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tuvimos escuela bíblica de verano y les tuve que tener una reunión con ellos antes, con los adultos, y decirles, ok, aquí están estos 6 versículos que dicen, porque me decían, no, que la Biblia no dice que no digas groserías, ¿no? Y le digo, aquí están estos 6 versículos que dicen que no digas groserías. No es si te gusta o no te gusta, aquí dice que no digas groserías. Así es que no quiero oírlos decir groserías. Y les digo, y menos a los niños. Y menos a los niños. ¿Vale? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se comportaron. Lo lograron. Gracias a Dios. Pero, ¿te das cuenta cómo lidiamos con el deseo de la carne y del espíritu? Querían hacer lo bueno, pero todavía hay cosas que les fallan. Y quieren hacer lo bueno, pero hay cosas que están haciendo de repente y que no están correctas. Lo mismo te pasa a ti y a mí, aunque tengas 20 años en el Señor. ¿Ok? No eres más bueno que ellos que tienen 4 meses en el Señor. No eres más bueno, no eres mejor que ellos, hermano. Eres igual, somos igual que ellos. Y todos necesitamos de la gracia del Señor y todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabes? Ahora que se dio su su toque, mi hijo, con un alambrito ahí se dio un toquecito leve, pero pues ella sentía que se le iba el alma al cielo. Esas 2 viejitas fueron las que más estuvieron preguntando por él. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está el chiquito? ¿Y cómo le fue? ¿Qué? No, cálmese, ese fue un toquecito. ¿No? Tranquila, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, el asunto, amado hermano, es que hay una lucha entre nosotros, dentro de nosotros, por querer servir y reflejar y amar a Dios. Pero hay otra cosa que es la carne, que es la que quiere hacer lo que quiere. Pero por un lado necesitas la llenura del Espíritu Santo para poder hacer las cosas, y la otra es que tú tienes que tomar decisiones. No, pastor, es que yo soy así,
soy ladrón. ¿De qué vivo? Pues solo de eso vivo. Me he encontrado con ladrones que me piden que ore por ellos para que les vaya bien en la chamba. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, no, ¿cómo? No, pastor, bendígame, ya me voy a chambear. No, bartenders, ¿no? Pastor, bendígame que me vaya bien con las propinas. ¿Y qué haces? No, pues embriago a todos, y si todos quieren, pues a todos les doy. ¿Cómo oras por alguien? ¿Dios multiplica la chamba? No. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Qué es lo que necesitas entender? Hay cosas que necesitan ir siendo cambiadas en la vida. O sea, fíjate que en la época romana, cuando los primeros siglos, cuando los romanos se convertían, y algunos de ellos eran actores, ¿sí? Algunos de ellos eran actores y se recuerdan o sabrán que se mofaban del rey, se disfrazaban y se mofaban ahí en las obras teatrales de los reyes, de los que estaban en altos mandos. Y cuando ellos se convertían a Cristo, como a veces se tenían que hacer pasar por mujeres en la actuación se hacían pasar por mujeres, ¿verdad? Actuando. Algunos se convertían a Cristo y, ¿sabes? Dejaban de ser actores. Estoy hablando del primer siglo. Dejaban de actuar. Hoy dirían, pero pastor, es que tengo un papel estelar en Hollywood. Pues es que ahí, hermano, tienes que tomar tus decisiones, ¿te das cuenta? Tienes que saber bien a bien qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Lo que dice verso 21 no tiene vuelta de hoja, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Y con este pasaje de versos 19, 20 y 21, lo mismo es, porque luego dicen, no, es que los cristianos son muy dados a decir, no, es que ese es adúltero, ese sí se va a ir al infierno, con todo y tenis. Somos buenos para señalar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el adulterio es así como muy grotesco, muy dañino, muy malo, muy, yo no sé, como tú quieras verlo, ¿no? Pero aquí dice, envidias. Entonces sí dice, el adúltero, sí, ¿por qué? Porque es muy fuerte, muy feo, ¿no? Pero aquí verso 21 dice, el envidioso no heredará el reino de los cielos. Bueno, verso 22 en adelante. Viene la bendición, amado hermano, si tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice que el fruto del Espíritu es, repite conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les falta la templanza? El dominio propio. Sí. Agárrame, Señor, porque si no, agárrame porque me voy. ¿Cuántos de ustedes lo dicen, Señor, si no te lo llevas, te lo mando? Sí, que no tienes nada de cordura, nada de paciencia, amor. ¿A cuántos de ustedes les falta el gozo? Pero el gozo del Señor, el gozo que da esa llenura del Espíritu Santo de Dios. O quizá estás viviendo sin paz, pero quiero decirte esto. Aquí es la verdadera guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Gálatas 5, 22 y 23. Porque lo que va a hacer Satanás contra ti es querer quitarte el amor de Dios, apagarte el amor hacia Dios, apagarlo. No, Dios, no. Y sabes, porque te lo he dicho estas 2 semanas, pero sabes una cosa, Satanás siempre te va a poner reuniones los domingos en la mañana. Siempre. No tienes familia, lo que sea, vas a tener bodas, 15 años, bautizos,
Viene Pepito, Juanito, Chanita, todo el mundo viene ese día. Hasta el que nunca te hablaba viene. ¿Sí? Ese es por un lado. Todos los tropiezos, para que tu mirada, para que tú falles en el cuarto mandamiento. Fallas en el cuarto mandamiento y empiezas a pagarte y fallas en el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor por sobre todo, por sobre todas las cosas. Ay Dios, ¿de veras quieres que te ame más a ti que esta mujer tan guapa? Es la que me da de cenar, de desayunar, me lava la ropa, Dios. ¿De veras quieres que la ame más que a ti? Y ya empezamos con problemas. O con el hijo, es que es mi hijo. ¿De veras Dios quieres que lo ame más que a ti? El único que me queda en la vida. Y Dios te dice, pues ama, porque te puedes quedar sin nada. Porque yo soy Dios. Y al final de cuentas, con un hijo, con tu esposo, tus padres, siempre Dios estará contigo. Por eso tu primer tesoro debe ser Dios. Y Satanás hace todo para apagar, estoy en Gálatas 5:22, todo para apagar tu amor hacia Dios. Principalmente hacia Dios. Y yo inicié esta charla diciéndoles que las características que hacemos para venir aquí cada domingo es con gozo y expectación. Y entonces Satanás empieza a destruir tu amor, tu pasión por Dios, tu pasión por leer este libro. Y puedes leer muchos libros y todo, pero la Biblia nunca la agarras. Y dices, es que soy un lector empedernido, pero la Biblia está ahí guardada, empolvándose. Y te apaga el amor. Y ahí está haciendo la guerra, está mandando misiles espirituales, como diría Efesios, ¿verdad? Dardos de fuego del maligno sobre ti para apagar el amor con el cual iniciaste con Dios. Y luego viene y te lanza otros dardos de fuego para apagar tu gozo, que llegas a la iglesia y dices, ay, es que aquí es tan aburrido, es que hace frío, las alabanzas siempre las mismas, no hay luces, no hay humo, ¿verdad? Pero te equivocas, no es disco, ¿verdad? Bueno, ya no existen las discos, ¿cómo se llaman ahora? Pues muy bien. Por eso me doy cuenta que los años han pasado. Entonces, y tu gozo de venir y ver, hermano Lorenzo, ¿cuántos ven más morenito al hermano Lorenzo? Se fue a echar su bronceada ahí a Oaxaca, se fue volteando poco a poquito, para acá y para allá. Pero el gozo de ver, hermana Marisol, hermano, qué gusto, qué bueno. Pero el gozo de ver a tus hermanos que son hijos de Dios, el gozo de venir y cantarle a Dios y darle toda la gloria, y el gozo de escuchar su palabra y salir renovado, y el gozo del Señor debe estar en tu vida. Pero llega Satanás y te avienta unos cuantos dardos, pum, 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 pum. Aquí no hay gozo, ¿qué te pasa? Bien aburrido, ¿para qué le haces al cuento? Y te mete cosas y viene y destruye tu gozo, pero luego viene y destruye tu paz, porque hay problemas en la familia, problemas en el trabajo, vienen situaciones alrededor de tu vida y lanza dardos de fuego contra ti y te apaga la paz. Y cuando el amor y el gozo Satanás te lo ha ido apagando, la paz es arrebatada, entonces aparece la impaciencia. Y permitimos que Satanás ahora nos robe la paciencia. Es que oír una prédica por 50 minutos y el pastor no se avienta hasta hora y media. Los que vienen por primera vez no se espanten, son 2 horas, pero hoy estamos en hora y media. Entonces,
entonces se te acaba la paciencia. Se te acaba la paciencia con tu esposo, con tu hijo, con tu bebé, Chela, con tu bebé. ¡Ay, este niño no deja de llorar! Hace el baño a cada ratito. Tu esposo, tu hijo, las circunstancias, el trabajo, te roba la paz, te roba la paciencia. Y entonces cuando Él empieza a bombardearte y a aventarte todos estos dardos de fuego del maligno, se pierde otra cosa, que es la benignidad, el ser bueno, ¿sí? La bondad, la fe. ¿Te das cuenta? Todo esto es todo esto es un fruto. Escúchalo, no dice la Biblia que sean los frutos, en plural, no son los frutos del Espíritu Santo. La Biblia dice, verso 22, más el fruto, ¿ok? Entonces, el fruto es, y es uno solo, ¿ok? Y todo este fruto contiene vitamina A, B, C, zinc, hierro, colágeno y todo lo que quieras, ¿ok? Es un solo fruto, uno. Y este fruto trae todos estos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y si te das cuenta, así como te fui llevando, Satanás empieza a hacer guerra contra ti a través de la carne, que vimos en versículos 20 y 21. A través de la carne Satanás va llegando y empieza a meterte los deseos de la carne para ir apagando el fruto del Espíritu, de tal manera que tú no puedas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Necesitas vaciarte de ti mismo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hoy tienes que renunciar a ti mismo y decir: Dios, soy pecador, miserable de mí, perdóname y quita de mi vida todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. Domina mi vida, controla mi vida, Señor. Y quiero vivir bajo el fruto de tu Espíritu Santo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy, cansado de luchar día a día contra mí mismo, contra esta carne que no me deja ni me dejará hasta que me muera. Pero hoy quiero crucificarla en la cruz. Quiero dejar eso, Señor. Quiero entregarte mi vida. Dile: Señor, yo hoy renuncio, Señor, a todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. Hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio, Señor, a mí mismo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, heredar tu reino, y quiero, Señor, que tu fruto esté siendo reflejado en mi vida. Que el amor fluya, que el gozo brote, que la paz se refleje, que la paciencia ministre, que la benignidad, la bondad fluya, que la fe crezca, Señor, que la mansedumbre la demuestre, y la templanza, Señor, que sea una cuestión en mi vida normal y natural. Señor, toma el control de mi vida y ayúdame a andar en tu Espíritu. Hoy me vacío de mí mismo. Hoy renuncio a mí, Señor Jesús, para ser clavada esta carne en la cruz, y que vivifiques mi espíritu, Señor, con el poder de tu fuerza. Y así, Señor, como tú resucitaste de entre los muertos, que yo, Señor, resucite, sea levantado con gozo, con alegría,
con poder, que sea reanimado, revivido, fortalecido, Señor, llenado con la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu Espíritu Santo venga sobre de mí y me ayude, Señor, a fluir. Que tu Espíritu Santo me ayude a hablar de tu amor y de tu gracia. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea en mi vida todos los días de mi vida. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Padre. Porque dice tu palabra que los que somos de ti hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Señor, hoy crucificamos nuestra carne. Con cada pasión y con cada deseo la clavamos en la cruz del Calvario. Porque si vivimos por tu Espíritu, queremos también andar en tu Espíritu, Señor. En tu Espíritu, Señor. Dile, Señor Dios, toma mi vida y lléname de tu Espíritu Santo. Dile, Señor Dios, lléname y fluye en mi vida. Ponte de pie y entonemos este canto al Señor. Con todo tu corazón dile esto al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos